Buen día para todos. La clase de hoy es sobre ecuaciones químicas. Y es que hay una complicación, hay una confusión entre lo que es una ecuación química y es una reacción química. Que si bien son similares, pues tienen diferencias, ¿sí? Y la diferencia principal es que la ecuación química es la representación matemática de una reacción química. Es decir, una ecuación química es como lo que tenemos escritos en el papel. Por ejemplo, digamos una receta de cocina está escrita en el papel, pero cuando tú cocinas, o sea, cuando ya haces la cocción del alimento, eso ya es una reacción química, es decir, cuando lo haces en la vida real. ¿Listo? Entonces, una ecuación química es como la representación matemática, lo que tengo escrito en el papel, y la reacción química es ya la realidad, lo que voy a hacer. Entonces, acá tengo un ejemplo. El ejemplo es bicarbonato de sodio con vinagre. Eso me va a reaccionar y me va a producir acetato de sodio más agua y dióxido de carbono. ¿Listo? La fórmula química del bicarbonato de sodio es NaHCO3. Esta AQ significa que esa cosa, o sea que está en agua. Más el vinagre, que la fórmula del vinagre es CH3COOH. Y esa flecha significa produce acetato de sodio, que es CH3COONA más agua más CO2. ¿Listo? Para que ustedes me comprendan más, entonces tengo acá. Entonces, por ejemplo, tengo esa tapita donde voy a hacer todo. Tengo acá el bicarbonato de sodio. Entonces voy a agregar un poquito de bicarbonato de sodio. Listo. Tengo el bicarbonato de sodio. Y le voy a agregar vinagre. ¿Listo? Entonces le agrego el vinagre. Entonces acá tengo ya el bicarbonato de sodio más el vinagre. Esta es la ecuación química. Y ahora yo voy a hacer la reacción química acá. Entonces le agrego el vinagre. Como ven, esto es una reacción que ocurre muy rápido. Y ustedes la han visto muchas veces. Inclusive en las casas las mamás la utilizan para desinfectar, no sé, las verduras o lo que sea. Es normal, es muy común esta reacción. Bien, entonces acá se produjo eso que empezó a burbujear era un gas, y ese gas es dióxido de carbono, o sea el CO2 es lo que sale. ¿Listo? Lo que queda acá es acetato de sodio y agua. Entonces esto que acaba de hacer es la reacción, y la ecuación química es lo que está escrito. Normalmente uno se refiere a una reacción química a lo que está escrito, ¿sí? Porque pues es una representación de la realidad. Claro que hay que tener en cuenta que lo que tengo escrito acá es una ecuación, es una representación matemática, ¿listo? Y la reacción química ya es algo cuando yo lo hago real, cuando voy al laboratorio y lo pongo en práctica lo que está escrito. Por eso digo la receta de cocina. La receta de cocina está escrito y cuando lo cocino lo pongo en práctica. Entonces lo que está en la receta de cocina sería mi ecuación, y cuando lo pongo en práctica es cuando hago la reacción. ¿Ok? Bien. Resulta que una ecuación química tiene partes. ¿Listo? Porque hay que saber leer una ecuación química. Entonces tiene 4 partes fundamentales. Tiene los reactivos, tiene los productos, tiene coeficientes y tiene subíndices. ¿Listo? Entonces, los reactivos. Si yo pongo, por ejemplo, algo cualquiera, entonces yo digo, por ejemplo, algo genérico. Entonces yo digo los reactivos va a ser AB más CD. ¿Listo? Y generalmente se coloca una flecha. Esta flecha no significa igual, porque lo que está acá no va a ser igual a lo que termina, entonces no puede ser igual. Generalmente esta flecha significa como produce. Entonces yo puedo decir AB más CD produce, y entonces ¿qué va a producir? Entonces digamos va a producir AC más BD como ejemplo. Entonces los reactivos van a ser estos primeros. ¿Listo? Y estos reactivos van a producir unos productos. ¿Listo? Entonces, esto que está a este lado son los reactivos, por eso los hice en ese color. ¿Listo? Y estos que están acá van a ser los productos. En el ejercicio que hice ahorita, entonces los reactivos es el vinagre y el bicarbonato. Y esos dos, cuando se juntan, van a producir pues los productos, ¿sí?
¿Y esos productos qué eran? Pues era acetato de sodio, más dióxido de carbono, más agua. ¿Listo? Hay algo adicional y uno en las fórmulas químicas ve mucho eso y son los coeficientes y un subíndice. ¿Listo? Ambos indican números, indican cantidad, pero no indican el mismo tipo de cantidad. Ya les voy a explicar. Generalmente los coeficientes aparecen acá al principio de los compuestos, listo, ya será reactivos o los productos. Entonces, qué sé yo, entonces pueden ser en número, entonces puede ser 2, puede ser 3, puede ser cualquier número, listo. Entonces digamos acá, no sé, 4 y 5, un ejemplo, listo. Cuando aparecen acá, esos son los coeficientes, listo, y me van a indicar la cantidad del compuesto. Ahora, los subíndices, bien, los subíndices aparecen pequeñitos normalmente acá. Entonces digamos, qué sé yo, le coloco un 2, un 4, un 6, un 8, no sé. Cualquier número que dependa de la reacción. 3, bueno, el 1, acá coloqué el 1 no se coloca, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque se asume que ya está, entonces el 1 no se coloca, entonces digamos acá un 4. El B, acá lo voy a bajar acá y el D así. Entonces, ¿qué me indica eso? Me indica que si no le coloco el número, ahí ya hay 1, ¿sí? Porque si hubiera 0 no estaría escrito. Entonces, por eso ya hay 1. Entonces, los subíndices van acá, me indican la cantidad, sí, pero me indica la cantidad del elemento dentro del compuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay 2 A's y 4 B's. Pero este compuesto, que es el A2B4, el coeficiente me va a indicar que hay 2 veces esto. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 veces A2, o sea 4A's. Y hay 2 veces B4. Acá el coeficiente, que es 3, me indica que hay 3 de todo esto. Pero el subíndice me indica que hay una cantidad del elemento. Es decir, 6C's o 8D's. ¿Sí? Para que me entiendan quizás un poco mejor. Voy a hacer un ejemplo con una casa. Entonces, si yo tengo una casa, esta casa, ¿listo? En esta casa hay 2 ventanas. Entonces, yo voy a suponer que en esta casa van a haber 4 paredes. Bien, en esta casa van a haber 2 ventanas. Y en esta casa van a haber 3 tejas. Entonces, voy a colocar una letra. Entonces, digamos, para las paredes va a ser P, para las ventanas va a ser V y para las tejas va a ser T. Entonces, cuando yo digo que para una casa se necesitan 4 paredes, 2 ventanas y 3 tejas, eso me va a producir una casa. Listo. Entonces, acá el coeficiente, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 1 porque acá no hay nada. Entonces ya asumo que es 1. Pero supongamos que le cambio el coeficiente, le coloco un coeficiente 2. Este coeficiente me va a indicar la cantidad que hay de esto. Sí, entonces es decir, ya no va a haber una casa. ¿Cuántas casas van a haber ahora? 2. Entonces ahora van a haber 2 casas. Para cada casa necesitaba 4 paredes, pero como ahora son 2 casas, entonces voy a necesitar 8 paredes. 2 por 4, 8. Para una sola casa necesito 2 ventanas, ¿sí? Pero ahora como hay 2 de estas, entonces digo 2 por 2, 4 ventanas. Para una casa necesito 3 tejas. Pero como ahora tengo este coeficiente de 2, eso me cambia. 6 tejas, ya. Entonces, para que me entiendan, los reactivos son las sustancias que inician y generalmente están a la izquierda de la ecuación. La flecha significa produce, siempre le voy a leer produce. Y los productos son los que están a la derecha de la ecuación. Hay unos números que son los coeficientes o los subíndices. Los subíndices me van a indicar la cantidad del elemento que hay dentro de un compuesto. Y el coeficiente me va a indicar cuántos de ese compuesto hay. Por eso les decía la casa. Bien, entonces, miremos estos ejemplos. Bien, entonces acá tengo el magnesio más el oxígeno produce
óxido de magnesio. Entonces, la intención es identificar qué hay ahí, cuáles son las cosas. Entonces, ¿cuáles son los reactivos? Entonces los reactivos van a ser estos. Esos son los reactivos. Listo. Este de acá va a ser el producto. Entonces, ¿qué significa la flecha? Pues produce. En esta ecuación, ¿hay coeficientes? Sí, vea. El coeficiente sería este, el del magnesio. Entonces, no sé, entonces lo señalo. Entonces, este es un coeficiente. ¿Listo? ¿Hay otro coeficiente? Sí, acá está. Acá hay otro coeficiente. Coeficiente. ¿Hay subíndices? Sí, sí hay subíndices. Acá está. Este es un subíndice. Ya. ¿Hay más subíndices? No, el magnesio. ¿Cuántos magnesios acá hay? Uno, no tiene subíndices. Y oxígenos también uno, no tiene subíndices. Entonces ya está en las primeras. Voy a señalar ahora esta. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los reactivos en esta reacción de acá? Los reactivos son el MnO2, el óxido de manganeso, y el aluminio. Entonces estos son los reactivos. Los productos son el óxido de aluminio y el manganeso. Entonces esos van a ser los productos. Ahora vamos a señalar los coeficientes. Entonces, ¿cuántos coeficientes tengo? 1, 2, 3 y 4 coeficientes. ¿Listo? Entonces estos van a ser los coeficientes. ¿Y cuántos subíndices tengo? Entonces, este es el subíndice, véalo acá. Hay otro mira, acá hay otro subíndice y acá hay otro subíndice. Entonces estos van a ser los subíndices. En la siguiente, ¿cuáles son los reactivos? Entonces los reactivos siempre van a estar a la izquierda. Entonces los reactivos van a ser esto. Reactivos. Y los productos van a ser esto. Los productos. Bien. Coeficientes. Claro. ¿Hay coeficientes? Sí. Acá hay, este es coeficiente, coeficiente y este es coeficiente. ¿Hay subíndices? También. Esto es un subíndice. Acá hay otro subíndice. Este y este. Son subíndices. Y finalmente en esta, entonces tengo que estos son los reactivos y esto son los productos. Bien. Coeficientes. Veanlos acá. Acá hay uno y acá hay otro coeficiente. Si ven que son los números grandes que aparecen al principio del compuesto y los subíndices son los números pequeños. Estos de acá. Esos son los subíndices. La intención es que reconozcamos este tipo de cosas dentro de la ecuación para poder entender los temas que siguen. Bien, espero que haya quedado todo muy claro y recuerden que estudiar es el mayor acto revolucionario contra el sistema. ¡Feliz día!